Bueno, pues muchas gracias. Bueno, este es el trabajo que vamos a compartir en esta mañana. Buenos días a todos los que nos acompañan. Este trabajo ha sido realizado por Bleidis Gutiérrez, Jair Barros y pues quien les habla, Yamilet Domínguez. Ha sido parte de algunos trabajos de maestría y de un trabajo de pregrado. Bien, entonces les comento que, bueno, ya creo que incluso esta charla está algo relacionada pues con una que se dio el día de ayer. Y bueno, acá, igual como en muchos otros sitios, las empresas mineras están obligadas a realizar programas de compensación y programas de rehabilitación en las áreas que ellos han intervenido. Estos programas necesitan ser evaluados y por lo general lo que se enfocan en la evaluación es en la parte vegetal, en la composición de o la recomposición de la estructura vegetal. Sin embargo, hay otra serie de funciones que son importantes evaluar, que son importantes tener en cuenta en los diferentes monitoreos. Y uno de esos elementos importantes evaluar es lo relacionado con la recuperación de diferentes funciones ecosistémicas. Dentro de estas, muchas son llevadas a cabo por diferentes organismos, especialmente por insectos, y muchas veces no son evaluadas o no son tenidas en cuenta. Por ello, pues se escogió, se eligió trabajar con una especie de hormiga, con Pheidoliphallax. La razón de seleccionar esta especie, pues hace ya como unos 10 años trabajamos en esta mina y encontramos que esta especie era una de las que tenía mayor diversidad, perdón, mayor abundancia en las áreas con mayor tiempo de rehabilitación. Además, se encontró moviendo mayor número de semillas. Entonces nos quedó la pregunta, bueno, si realmente esta hormiga estaba depredando, estaba sirviendo de dispersora, qué estaba haciendo, qué características tenían sus nidos. Entonces digamos que desde allí quedó la inquietud y luego pues hace unos años pues pudimos llevar a cabo este trabajo. Entonces, nos enfocamos en trabajar en Pheidoliphallax, decía, y este en particular lo que vamos a mostrarles en esta mañana es un trabajo que tiene que ver con la caracterización de restos orgánicos encontrados en los nidos, básicamente biomasa de los organismos que ellos consumen, características de propiedades químicas al interior del nido, en el basurero y en un área pues, control. Y también otros objetivos es describir la arquitectura del nido. Bien, este trabajo entonces fue llevado a cabo en Colombia, en la parte norte de Colombia, en el departamento de La Guajira, en la mina del Cerrejón. En esta mina trabajamos en estas dos áreas, las áreas con mayor tiempo de rehabilitación, y pues estamos ante un ecosistema de formaciones de bosques estacionalmente secos, básicamente bosques subxerofíticos, son zonas pues bastante secas. Este es el área de 16 años. Este es el área de 20 años. Ya en el área de 20 años se observa una mayor cobertura vegetal y empieza a cubrirse por lo menos la parte de sotobosque. Bueno, entonces en cada uno de estos sitios, el de 16, el de 20 años, se instalaron 3 parcelas, cada una de 6 por 40 metros, se colocaron cebos de atún, esto para ubicar las hormigas, seguirlas y encontrar los nidos. Este es el nido de Pheidoliphallax, es un nido con 2 o 3 entradas y tiene basurero externo, que aquí es donde nos vamos a enfocar en parte del trabajo. Entonces se caracterizan los basureros que se encuentran, bueno, escogimos por parcela 5 nidos, por lo tanto tendremos por cada sitio unos 15 nidos. Se miraron los restos de artrópodos, de semillas, restos vegetales, restos de mudas, y bueno, al final nos llevamos algo como esto para el laboratorio para revisar. Para la parte química, esto se hizo en el sitio de 20 años, se seleccionaron 7 nidos, se escogieron o se muestrearon el nido, el interior del nido, el suelo del basurero y un área control más o menos a 1 metro de distancia que se viera que no hay actividad de otras hormigas o de otros organismos, de termitas. La idea era que se viera que no tenía mucha, por lo menos actividad biológica muy visible. Se hicieron análisis de fósforo, carbono, magnesio, potasio, materia orgánica, nitrógeno total y pH. Adicional a las mediciones la parte química convencional, se analizó también muestras en un espectrofotómetro de infrarrojo cercano. Tener en cuenta el NIRS para analizar, pues parte de que es una técnica que queríamos como probarla, no es destructiva y es muy buena, digamos, es muy robusta para el tema
de compuestos orgánicos. Aquí en particular, pues nos interesaba el tema de materia orgánica. Entonces, en términos generales, es una técnica bastante robusta y, bueno, muy adecuada para este tipo de organismos, de estructuras biogénicas. Y para la parte de nido se hizo vaciado con yeso cerámico. Entonces, lo que se hizo fue, una vez que se ubicaran los nidos, esto se hizo en unos 6 nidos, se ubicó el nido, se vació el yeso, se esperaron 3, 4 días y luego con cuidado pues se retiraba el suelo y se sacaba por completo el nido. Allí se miró el número de cámaras, la altura, se midió también el volumen, se estimó el volumen a partir de desplazamiento. Pues se colocó en un recipiente con agua y pues por el desplazamiento se estimó el volumen del nido. Bueno, para los análisis que hicimos en la parte de los restos orgánicos, se miró diferencias entre cada uno de los sitios. Para esto se hizo un análisis de Kruskal-Wallis de los ítems de la biomasa entre cada uno de los sitios y el post-hoc fue un test de Dunn. Eso fue en cada uno de los sitios. Y entre sitios, lo que la biomasa se analizó fue con una nova de Friedman, teniendo como bloques la biomasa o los ítems de artrópodos, de semillas. Y en la caracterización de las propiedades químicas, para mirar diferencias entre en la parte química del interior del basurero y las muestras control, pues hizo un análisis de Kruskal-Wallis, con un posterior post-hoc del test de Dunn. Y para los análisis NIRS, como lo que se genera es una matriz, entonces se hizo un análisis de componentes principales, con un análisis, luego un análisis discriminante. Bueno, resultados. Entonces tenemos que esta es una fotografía de algunos de los ítems que encontramos, semillas, restos de artrópodos, de algunos otros organismos. Dentro de los artrópodos les encantan las cefalotes, ahí encontramos cantidades de cabezas, de partes de cefalotes sobre todo. Bien, y en cuanto a las semillas, pues también encontramos diversidad recolectan diferentes especies de semillas. Entonces tenemos que dentro de cada uno de los sitios no se encontraron diferencias entre la biomasa de artrópodos y la biomasa de semillas. Para el sitio de 16 años. Para el sitio de 20 años sí se encontraron diferencias, se encontró mayor biomasa de artrópodos. Pero cuando se comparan ya entre sitios, pues se observa que hay diferencias significativas en la biomasa para 20 años. Siempre fue mayor que cada uno de los otros ítems de biomasa que para el área de 16 años. Bueno, con esto observamos que esta especie está utilizando diferentes recursos tróficos y es interesante que esta acumulación de materia orgánica que se está dando a nivel de los basureros, allí pudimos, pues no lo cuantificamos, pero también se observaron otros tipos de organismos y esto pues ha sido corroborado pues por otros autores donde destacan a esta acumulación de biomasa en los artrópodos eh, que llegan o sirven para hábitat de otras especies. Bueno, algunas de las especies de semillas que encontramos y esta acumulación de materia orgánica queda reflejada en los resultados de los análisis químicos. Observamos entonces que al comparar los nutrientes o los elementos que se encontraron en los basureros en comparación con los otros sitios, tenemos que se encontraron diferencias significativas en todos, salvo en calcio. Y salvo el pH, en el resto se encontró una mayor cantidad. Y este incremento, como destacamos aquí, por ejemplo, para materia orgánica, nitrógeno, pues estuvo entre el 70 y el 64%. Entonces, en comparación con el suelo no intervenido por las hormigas, este suelo control. Cuando comparamos los nidos con el suelo control, con los análisis químicos convencionales, no se encuentran diferencias significativas en los contenidos de nutrientes. Cuando se hace el análisis NIRS, sí se observa ya una leve diferencia entre el contenido encontrado entre el suelo control y los nidos y el interior del nido. Ya le decía que este análisis es un poco más robusto, por ejemplo, para materia orgánica. Entonces, aquí ya por lo menos los baricentros se observan diferentes, aunque siguen siendo todavía más similares entre ellos y el basurero definitivamente tiene características propias, tiene unas firmas espectrales muy propias.
Entonces tenemos que, nada, destacando pues la importancia, entonces esto corrobora que toda esa acumulación de materia orgánica se refleja acá, hay un enriquecimiento de los horizontes edáficos por parte de esta hormiga, y el hecho de no encontrar tanta diferencia entre el área del nido y el basurero puede estar dada por la misma bioturbación, por la misma mezcla de materiales que presentan las hormigas, de tal manera que terminan como homogenizando un poco lo del interior del nido. Y bueno, estos son los resultados del moldeado con los nidos. Queríamos hacer una descripción, digamos, todavía está en términos muy cualitativos esta parte. Los nidos no son tan altos, estamos que cerca de 11 centímetros el más grande que tuvimos. Las cámaras estuvieron entre 7 y 17 cámaras. Y bueno, aquí nosotros nos atrevimos a hacer algo. Y digo nos atrevimos porque esto apenas es una aproximación para mirar, bueno, para relacionar este volumen de nido con la cantidad de suelo que ellas pueden estar sacando. Entonces, con un trabajo previo, habíamos determinado que para el sitio de 20 años se encuentra una densidad de hormigas, de nidos, de unos 625 nidos por hectáreas. Entonces, haciendo pues una multiplicación, podíamos estar determinando que al momento del estudio, y decimos al momento del estudio porque se requiere precisamente como recomendación que era el que pueda realmente estimarse en el tiempo y tener una tasa de remoción más precisa, pero por lo menos al momento ellas podían estar removiendo entre 0,019 a 0,66 metros cúbicos. Y además en este mismo estudio se analizó la permanencia y la renovación de estos nidos y se encontró que esta especie podía tener una renovación en este sitio hasta de un 85%. Entonces, agregando ese valor para tener una estimación del año, pues podemos llegar a que podría mover, por lo menos si todos los nidos fuesen grandes, 0,122 metros cúbicos al año. Bueno, ya entonces para concluir, pues tenemos que definitivamente empezamos por la recomendación y digamos que nos llamó la atención el tema de la bioturbación, entonces se requiere cuantificar esta parte para tener un acercamiento más preciso de este servicio que pueden estar brindando estas hormigas en este sitio en el tema de la bioturbación, con todos los beneficios que esto representa, como disminución de la densidad, favorecer la infiltración del agua. Y sí, pues podemos concluir que actúa como ingeniero del ecosistema por este servicio que puede estar prestando, por lo que decíamos que enriquece el horizonte edáfico y definitivamente tiene un papel importante, ¿no?, en el restablecimiento de los procesos ecológicos relacionados con estas tareas, con estas funciones, estos servicios que puede estar desempeñando o esta hormiga. Entonces ya decíamos la acumulación de materia orgánica, la dispersión de semillas y la bioturbación. Y decimos de dispersión de semillas porque también ya habíamos publicado que parte de las semillas que están llegando a estos nidos tienen capacidad de germinar. Incluso la tasa de germinación es mayor de las semillas que se encuentran en el nido y en el basurero en comparación con áreas control. Entonces, también puede estar actuando como dispersora de semillas y definitivamente, pues todos estos procesos son importantes para tener en cuenta en procesos de restauración de minas y elementos que se deberían tener en cuenta en el monitoreo de áreas rehabilitadas. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Yamilet. Ha estado muy interesante. Y ahora vamos a ver qué preguntas hay. A ver. Ya no me ha hecho falta ni decirte que te quedaban 2 minutos, como he visto ya que terminabas. A ver, pues tenemos aquí una pregunta de Gema. ¿Piensas que el mayor acúmulo de cefalotes se puede deber también al resultado de una competencia interespecífica? Formica cinerea usa los restos de su principal competidor, Formica polictena, para mimetizar la entrada del nido y disminuir ataques. ¿Es posible que usen los restos de cefalotes con el mismo fin? Uy, sería interesante saberlo, pero la verdad no. Pues cefalotes es bastante, la abundancia de cefalotes es alta en estos sitios. Entonces, por un lado dice, bueno, puede que tiene una oferta alta de cefalotes, las cefalotes bajan, se encuentran, como también tomamos datos de pitfall, eh, caen bastante en las trampas pitfall, entonces forrajean, a pesar pues, de ser hormigas arbóreas, forrajean bastante en el suelo, pero no sabría.
si de pronto se deba a esto y bueno, otra pregunta más interesante para tener en cuenta en el próximo trabajo. Realmente no pensamos que puede ser por esto, pero bueno, sería interesante evaluarlo. Luego tenemos por aquí otra pregunta de Carolina Ivonne París. Buenos días. ¿Qué información tienen de Feidole Falax respecto a la abundancia, dieta en zonas naturales no intervenidas por la minería comparables con la estudiada? ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. Si quieres, tú también puedes leer las preguntas. Si abres la opción de Ask a Question, tú Ok. también puedes ir viendo la pregunta. Si te la vuelvo a leer. Ah, ok. Buenos días. ¿Qué información tienen de la Feidole Falax respecto a la abundancia? Dietas en zonas naturales no intervenidas por la minería. Sí, es muy similar. No tenemos los datos aquí, eso hizo parte de otro trabajo, aunque en esa ocasión solo nos concentramos en semillas, pero es muy similar, sobre todo a la de 20 años, encontrando que es mayor la diversidad de la biomasa de artrópodos en comparación con la de semillas. O sea, fue muy similar a lo que encontramos para el área de 20 años. Muy bien. Luego también J pregunta, por curiosidad, ¿se han registrado la presencia de plumas de aves en los basureros? No hace mucho se observó la presencia de estas en basureros de Feidole y parecía estar relacionado con la atracción de invertebrados como ácaros de los cuales las hormigas se alimentan. Sí, sí se encontraron, solo que bueno, no se cuantificaron, quedaron ahí en ese ítem de otros, pero sí, no era de pronto tan común de lo que recuerde, pero sí sé que nos llamó en algún momento la atención que existieran encontrar plumas, pero pues no sé, digamos, de manera precisa no lo cuantificamos. Luego también Chim Cerda pregunta, estos nidos son relativamente pequeños. Quizás haya otras especies con nidos más grandes que tengan más impacto como bioturbación. ¿Tenéis algún dato? Bueno, de los que sabemos que hacen nidos bastante grandes, por ejemplo, de la Satini, de estas atas grandes, pues no los tenemos. Que recordemos, precisamente nos llamó la atención porque eran las que veíamos que por fuera los nidos se veían como con mayor tamaño y de ahí nos llamó la atención, por lo menos dentro de las que teníamos con mayor diversidad, pero es posible, claro que existan otras. Ahora, pues bueno, no recuerdo, pero de las otras que también le hemos hecho el seguimiento, pues los nidos no son tan grandes, que otra que es bastante diversa, o sea, o con bastante abundancia es Ectatoma ruidum, pero Ectatoma no tiene nidos tan grandes. Pero bueno, nos queda como por mirar parte también de la razón de que los nidos no sean de pronto no lo mencioné, se me pasó, es por el hecho de la cantidad de suelo que agregan. Para la rehabilitación, el suelo no sobrepasa los 30 centímetros. Entonces, eh, es posible que en nidos más grandes puede ser difícil de encontrar. O sea, que una hormiga puede hacerlo porque después de eso básicamente es roca. Entonces, no sabría decir que otras, digamos, más grandes. Ahora de pronto no recuerdo. Tenemos otra pregunta de Lina Pedraza. Gracias por tu presentación. Durante los muestreos vieron algunas otras potenciales especies de hormigas para futuros estudios. Sería muy interesante hacer un estudio comparativo incluyendo varias especies de esos bosques secos. Sí, les decía, por ejemplo, de las que se encuentran en las áreas con mayor tiempo de rehabilitación, está Ectatoma ruidum. De hecho, pues también le tratamos de hacer el seguimiento. Odontomachus bauri es otra de las que se encuentran en las áreas con más tiempo de rehabilitación. Varias que son así, estas características como cazadoras empiezan a aparecer y solamente en las áreas con más tiempo y en el bosque, que comparten con el bosque. Entonces, de pronto, enfocarnos en algunas de estas. Y la última pregunta que tenemos de Jesús García del Castillo Crespo. Habéis estudiado a los 16 años desde la restauración del terreno. ¿Sabéis más o menos en cuánto tiempo podrían haber colonizado estas Feidole? Y segundo, una vez que se conocen cuándo sobreviven en estos terrenos restaurados, ¿se podría intentar colonizar terrenos en los que se sabía que existían antes con Feidole Falax para acelerar la recuperación ecológica o mejorar las funciones ecosistémicas? Sí, sería interesante. Nosotros encontramos más o menos después de 9 años, porque en los muestreos que hicimos, los sitios que seleccionamos,
la empezamos a encontrar en sitios de 8 o 9 años. Antes no se encontró, no estaba presente. Y bueno, sí, hay posibilidades de, nosotros hicimos algunos experimentos con ellas para evaluar tema de dieta. Eso lo publicamos en otro artículo y, digamos, sobreviven bastante bien. La reina, las obreras que logramos sacar. Entonces, pues no sería descabellado pensar en que pudiesen trasladarse a estos sitios, a las áreas con mayor tiempo. La tasa de renovación también es bastante rápida. Entonces, podría ser. De hecho, creo que ayer alguien preguntó algo relacionado y de pronto la chica cuando contestó, hablando de posibles especies para contribuir a la restauración, pues ya se enfocó en la parte vegetal, pero no sé si al final preguntaban era por hormigas, y pienso que definitivamente primero hay que hacer este tipo de estudios, más de biología, para saber cómo están respondiendo y qué pueden hacer, y sí, podría ser alternativo para, para ayudar a estos procesos. Bueno, pues ya hemos terminado con las preguntas. Muchas gracias, Yamilet. Bueno, bien.